intensidad de corriente, lógicamente, que debe aplicarse a la bobina del circuito magnético de la figura 6 para establecer en la columna derecha un flujo de 1 miliwatt. Entonces, flujo en la columna derecha, 1 miliwatt. Bueno, la permeabilidad relativa se supone que es constante en todos los puntos y cuyo valor es 400. Permeabilidad relativa 400. La sección es igual a 10 centímetros cuadrados. S 10 centímetros cuadrados. Es la misma en toda la estructura, excepto en la columna de la izquierda, que vale 20 centímetros cuadrados. S de la izquierda se duplica la sección. La longitud es igual a 10 centímetros. L 10 centímetros. Calcular también el flujo en el brazo central. O sea, hay que determinar la intensidad de corriente y hay que determinar el flujo en el brazo central. ¿Sí? Esto es lo que nos pide. Bueno, si miramos la figura, observen ahí que la longitud L no cambia. Lo único que cambia es en la columna izquierda la sección S', pongámosle como está denominado en el... Esto sería el S de la izquierda, está como S', es 20 centímetros y es igual a 2 veces el valor de S. Claro, vale 10 eso. Por lo tanto, hagamos ahora acá el circuito equivalente con respecto a esta situación que se nos plantea. Y bueno, lo que vamos a tener es una rama central, la fuerza magnetomotriz, la vamos a tener en esa rama central. ¿Ya? Esta fuerza magnetomotriz es hacia arriba, impulsa el flujo hacia arriba. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un valor de reluctancia dado por una longitud. Entonces vamos a decir que R, la reluctancia R, es L sobre mu sub 0, mu relativo por S. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos denominando R a la reluctancia de un tramo. Este tramo, o este, o ese, o este, o este, o este de acá. Excepto esto. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué es lo que tenemos? Ya tenemos S', no tenemos S. ¿Está claro? Por lo tanto, fíjense en ustedes, de acuerdo a esto, fíjense que, por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3 veces el valor de R. ¿Está claro eso, verdad? O sea que acá hemos puesto una sola reluctancia, podría haber puesto una ahí, otra acá, ahí, acá, o sea, una en cada rama, pero se nos hace más lío. Entonces, acá podemos decir que acá vamos a tener 3 veces el valor de R. ¿Sí? Bien, acá vamos a tener R. Y acá, ¿cuánto vamos a tener? 1, 2 veces, y este que está acá, que va a ser la mitad, ¿no es cierto? Claro, porque acá debería poner S', y S' es 2 veces S. O sea que me va a quedar L sobre mu 0 muy relativo S 2. O sea que me queda 1/2 de R. En definitiva,
de este lado podemos decir que tenemos 2,5 veces el valor de la reluctancia R. ¿Estamos? Bien. Ese es nuestro circuito equivalente. Y bueno, ahora no está tan complicado. Entonces ahora, fíjense, vamos a decir, acá tengo la fuerza magnetomotriz, N por I, hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Y no hacia abajo. Fíjense en la figura. ¿Qué es lo que tienen en la figura? Tienen el sentido de circulación de la corriente y también tienen cómo está arrollado la bobina. Por lo tanto, me dice, si aplico la regla de la mano derecha, los dedos indicando el sentido de circulación de corriente, este me va a dar el flujo. Entonces el flujo me dice que va hacia arriba. Por lo tanto, acá tengo el flujo en la rama central hacia arriba. Acá tengo un nodo magnético A y acá tengo un nodo magnético B. Luego ahora acá tengo el flujo que se dirige hacia la derecha, este que está acá, de 1 miliweber, es dato. Y después hacia acá tengo el flujo hacia la izquierda. Bueno, si quieren podemos representar algo más, esto lo podríamos, si quieren podemos completar. Podemos decir que acá tengo un H de la derecha por el L. ¿Sí? En realidad, ¿cuánto sería ahí? Tendría que poner HD. Y L sería 3L. 3L, ¿no es cierto? ¿Está? Claro, porque es uno ahí, otro acá y otro acá. Entonces, este sería 3HDL, porque está ahí concentrado, ¿verdad? Acá podríamos poner hacia abajo, sentido contrario al flujo, la caída de tensión magnética. Voy a tener el H en la rama central multiplicado por L. Y acá tendríamos hacia arriba, este sería 2,5, no, 3, no 2,5, 1, 2, 3, 3L, 3H de la izquierda por L, ¿sí? Bueno, ahí tengo todo el circuito completo. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo resolvemos esto. Y para resolverlo podemos agarrar y decir, bueno, a ver, tenemos varias alternativas. Hay una alternativa que es muy fácil, muy fácil. Esa alternativa es, fíjense, tomar la diferencia de tensión magnética entre esos nodos A y B. Esto conceptualmente es lo mismo que si estuviésemos hablando de una diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito eléctrico. Conceptualmente es igual. Entonces fíjense que podríamos decir que la diferencia de tensión magnética V a B, si yo tomo la rama de la derecha, que es donde tengo el dato, aquí va a ser igual. B a B igual ley de Ohm, va a ser la reluctancia, ¿no es cierto?, multiplicado por el flujo de la derecha. O sea que va a ser la reluctancia 3 veces el valor de R, esa es la reluctancia que tenemos, multiplicado por el flujo de la derecha. Fíjense que este lo sacamos, acá tenemos todos los datos, ¿no? L, mu sub 0, 4 pi por 10⁻⁷, Weber sobre amper por metro. Mu relativo, lo tenemos 400, S, la sección centímetros cuadrados, hay que pasarlo a metros cuadrados, ¿sí? Y obtengo el valor de R. R lo tengo y el flujo de la derecha es dato. O sea que VAB lo puedo calcular sin ningún inconveniente. Puedo conocer VAB. Y ahora,
si tengo la diferencia de tensión magnética acá, y esta diferencia de tensión magnética también es igual hacia la izquierda, circuito en paralelo, ¿no? Esta parte de este lado y esta parte de este lado están en paralelo. O sea que fíjense que podemos decir que VAB, que yo ya lo calculé, porque tengo R y tengo el flujo, ya calculé VAB, va a ser igual a qué cosa. Y va a ser igual a 2,5 veces el valor de R multiplicado por el flujo de la izquierda. El flujo de la izquierda, ¿lo tengo? No lo tengo, lo puedo calcular. De acá de espejo, flujo de la izquierda. Y si ya tengo el flujo de la derecha y el flujo de la izquierda, aplicando una ecuación de nodo, acá, la suma de estos dos va a ser igual al flujo en la rama central. Fíjense qué simple. Y ya calculé uno de los datos, el flujo en la rama central. Es una de las incógnitas. Flujo en la rama central, flujo de la derecha más flujo de la izquierda. ¿Sí? En la división VAB no tendría que ser ese 3R por el pie de derecha más la resistencia por el flujo central. ¿Por qué? Por la fuente de la diferencia de tensión. Esta diferencia de tensión magnética que yo tengo acá, la puedo tomar sobre esta rama, la puedo tomar sobre esta rama, son 3 ramas que tengo, la puedo tomar sobre la rama central. Si vos querés que la tomemos sobre la rama central, bueno, ahí sí tengo que considerar estos dos. Pero yo he dicho que la hemos tomado sobre las 2 ramas laterales, derecha e izquierda. ¿Está bien? Bueno, y ahora, ¿qué me falta? Calcular la corriente. Y ahí sí me conviene tomar la rama central, ¿no es cierto? Esto me conviene tomar. ¿Y a qué va a ser igual ese VAB? ¿Cómo sería la rama central? A ver, analícenlo. ¿Cómo lo plantearía? La diferencia de tensión magnética. Así de simple. Esta fuerza magnetomotriz menos esta caída. Que esta caída la puedo poner, o H por L, o lo puedo poner directamente. Flujo por reluctancia. Lo voy a hacer con flujo y reluctancia, que es lo que vengo calculando. O sea que, por otro lado, VAB va a ser igual a N por I menos el flujo en la rama central multiplicado por la reluctancia. VAB lo tengo, el flujo ya lo calculé, despejo la intensidad de corriente y queda resuelto el ejercicio. De una forma muy simple. ¿Por qué 2,5R y no 1,5? No, acá tenés, mirá. Acá tengo una R. Acá tengo otra, 2. Y acá tenés otra L, pero tenés 2 veces S. Sí, 3L sobre 2S. No. R. ¿A qué es igual R? R sobre un 0. Bueno, entonces ahora dijimos tengo una L y una S. Tengo una R. Acá, desde acá hasta acá tengo una R, ¿o no? De acá a acá tengo otra R, ¿o no? Ah, bien. 2. En esa parte es igual S, ¿no? Los 3, claro. Y acá L, tengo L, está bien, pero tengo el doble de la sección transversal. Claro. Por lo tanto, en el denominador me queda un medio de S. Por eso que es 0,5 más de R. Por eso 2,5 R. ¿Entendió? Bueno, ¿está claro esto? Esta es la forma fácil. ¿Quieren que hagamos una más complicada? Hay una forma más complicada. ¿Cuál es la forma más complicada? La forma más complicada es tomar ecuaciones de mallas. Tomo una ecuación de malla de la derecha, tomo una ecuación de malla de la izquierda, tomo una ecuación de nodo. ¿Sí? ¿Por qué motivo? A ver, ¿cuáles son las incógnitas que tengo en el circuito? Miremos acá, las incógnitas. 1, I. 2, el flujo en la rama central. 3, el flujo en la rama izquierda.
¿Cuántas incógnitas tengo? 3. Quiero resolver el problema planteando ecuaciones de malla. Lo puedo hacer. Tengo que plantear 3 ecuaciones. Esas ecuaciones, ¿cuáles serían? Vuelvo a repetir. Una, esta malla de la derecha. 2, esta malla de la izquierda. Y uno de los nodos. Y una ecuación de nodo. Entonces tengo 3 ecuaciones y ahí me van a aparecer las 3 incógnitas. Resuelvo el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, si quieren, háganlo de la otra forma ustedes para que practiquen estas ecuaciones. Ahora las ecuaciones de malla, ojo, les conviene por ahí trabajar con el producto entre flujo y reluctancia y no trabajar con las caídas H por L, porque si no van a tener que calcular el valor de H. Lo pueden hacer también. O sea, tenemos distintas alternativas, ¿sí? Yo acá simplemente me limité a plantearle la más simple, la más fácil. ¿Hay otras alternativas para resolver? Sí, también tenemos otras alternativas. Bueno, ¿listo? ¿Se entendió? Vamos al número 8. Terminamos esto, empezamos a hacer algo de corriente alterna monofásica. Bueno, el ejercicio 8 nos dice el mismo núcleo de acero colado del problema 6 con bobinas idénticas de 500 vueltas en las extremidades exteriores, con el sentido del bobinado que se muestra en la figura 7. De nuevo, el flujo 3 es de 0,173 miliweber. Hay las corrientes en las bobinas. Bueno, este ejercicio hay algo ahí que no está aclarado. Cuando dice bobinas idénticas de 500 vueltas, en esas bobinas también está circulando la misma corriente. O sea, esto que me dice, calcule las corrientes, hay las corrientes en las bobinas, y es calcular una corriente, pues la otra va a ser exactamente igual. ¿Estamos? Bueno, entonces estamos hablando de la figura 7. Observen la figura 7. Vamos a arreglar esto que está acá. Figura 7. Ahora acá tenemos fuerza magnetomotriz. Acá en medio solamente tenemos reluctancia. Y acá tenemos otra fuerza magnetomotriz. Bueno. Fíjense, esto es lo que tenemos ahora. H2L2 acá. El flujo viene así. Flujo 2, de acuerdo a cómo está en la gráfica. Tomamos los mismos subíndices. Acá en el brazo central vamos a tener un flujo 1. Por lo tanto, acá voy a tener un H1L1. Y después por el otro lado tenemos hacia abajo una fuerza magnetomotriz 3. Por lo tanto, acá tenemos un flujo 3
y acá tenemos un H3 L3. ¿Está bien? Circuito equivalente correspondiente a ese circuito magnético que nosotros tenemos en la figura. Bueno, hay que determinar la intensidad de corriente. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Tenemos como datos, anotemos los datos, tenemos el flujo 3 nos dice. Flujo 3, 0,173 miliwatts. Pero cuidado, también esto es igual al flujo 2. No me lo dice, pero cuando me habla de bobinas idénticas es porque las corrientes también van a ser iguales. Bien. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, muy fácil. ¿Sí? Planteamos una ecuación de malla acá. ¿Qué ecuación de malla? Esta que está acá. Esa ecuación de malla. Por lo tanto, vamos a tener, partimos de acá. Siempre nos conviene partir antes de la fuerza magnetomotriz y recorrer el circuito de acuerdo a cómo está el flujo. ¿Sí? Entonces vamos a tener acá fuerza, una subida, fuerza magnetomotriz 3 va a ser N por I3. ¿Sí? Esto es N por I3. Subida de tensión magnética. Vengo por acá. ¿Y qué me encuentro acá? Me encuentro, fíjense, la flechita en sentido contrario. Eso es muy importante, esto, graficarlo correctamente. Porque después cuando aplican las ecuaciones de malla, ustedes se tienen que guiar por estas representaciones que han hecho. Si no nos equivocamos los signos. Si acá esto lo pusieron al revés, el signo les salió al revés y el resultado no les dio. ¿Está? Entonces por eso que siempre, si estamos hablando de una caída de tensión magnética, es una oposición que yo voy a tener al flujo. Por lo tanto, siempre la flechita tiene que estar contraria al flujo que está circulando por esa rama. Bien. Es lo mismo que la caída de tensión eléctrica, ¿no? El circuito eléctrico. Bueno, por lo tanto, va a ser N por I3 y ahora ¿qué tengo que hacer? Y debo restarle H1L1. Y sigo acá. ¿Y con qué me encuentro? También. Gracias. Debo restarle la otra caída H3L3 igual a 0. Bueno, o sea que I3, que es lo que hay que calcular, va a ser igual a H1L1 más H3L3, todo esto sobre N. N lo tenemos, nos decían que eran de 500 vueltas, ¿no es cierto? N igual 500 vueltas o pi. Bueno, ¿qué me falta? Sí, tengo que calcular H1 y tengo que calcular H3. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, H3 está, tengo el flujo 3, ¿sí? Entonces B sub 3 va a ser igual al flujo sobre las secciones. La sección transversal. Este núcleo tenía una sección que eran las... esto era el mismo, nos decía que la figura 5, ¿está bien? La parte del circuito magnético tiene que guiarse por la figura 5, porque ¿qué es lo que hay en la figura 5? Están las dimensiones, ¿no es cierto? Entonces con esas dimensiones vamos a poder determinar, por ejemplo, pongámosle S3, la sección transversal 3. ¿Está claro, no? Bueno, y después, ¿qué es lo que nos dice también el ejercicio? Nos dice que es el circuito de acero colado, o sea, acero
colamos. Recordemos cuando me decían el material era porque tenía que irme a las curvitas, ¿no es cierto? Entonces acá acero colado, buscamos BH en la curva de magnetización, entramos con el valor de B, sacamos ahí el valor de H, ¿sí? En este caso B3 y sacamos H3. Bien, ya tengo H3, o sea que acá ya determiné esta que me estaba faltando. Ahora tengo que sacar H1. Y para sacar H1 debo conocer el flujo 1. El flujo 1 dos veces el flujo 3. Porque el flujo generado por las corrientes que circulan por las bobinas, igual cantidad de espiras, igual corriente, me generan el mismo flujo. ¿Por qué me generan el mismo flujo? Y porque la reductancia que yo voy a tener en la rama de la derecha y en la rama de la izquierda es igual. Es una figura simétrica, las secciones y las longitudes son iguales, por lo tanto voy a tener esos dos flujos. Entonces, el flujo